Es un trabajo que venimos adelantando desde hace ya un buen tiempo con Ricardo Argüello y que ha tenido dos etapas. Digamos que está un poco en la perspectiva de los trabajos anteriores en el sentido que se intenta estudiar cuál es el efecto que tiene un mayor acceso a mercados, bien fuese un mayor acceso, una reducción de los costos de transacción, en este caso en la actividad agrícola y en el uso de la tierra en Colombia. En la primera etapa de este trabajo, nosotros nos enfocamos un poco en cuantificar cuál era el nivel de acceso eh, de los agricultores en Colombia a partir de los datos disponibles en el Censo Nacional Agropecuario, pues dada la granularidad que tiene y tuvimos la posibilidad de acceder a los datos georreferenciados, pues podíamos tener un mapa, digamos, muy desagregado de cómo es el efecto de acceso a mercados. Obviamente, cuando hablamos de acceso a mercados, un agricultor está influenciado por el acceso a muchos tipos de mercados. Acá hay una medida muy instrumental de ese acceso a mercados. Pero entonces, luego de dibujarnos ese mapa y ver digamos, las centralidades que había desde el punto de vista de acceso a mercados, empezamos a indagar un poco sobre si había unos patrones del uso de la tierra que podían estar asociadas a ese acceso a mercados, y pues a partir de ahí comenzamos un ejercicio exploratorio que al día de hoy pues tiene, creemos nosotros, más preguntas que respuestas, pero que creemos que puede darnos un poco línea a responder unas preguntas interesantes. ¿Cuál es la motivación que hay detrás del ejercicio que realizamos acá? Entonces, en primera medida, está muy documentado en la literatura que un mayor acceso a mercados o una reducción en los costos de transacción afecta en general las actividades sociales y actividades económicas de los países. Y esto, digamos que no es un resultado propio de actividad agrícola, sino que ha estado también direccionado en muchos otros contextos. En particular, el mayor acceso a mercados, pues se ha mostrado, tiene un efecto significativo sobre la productividad, produce una reorganización de las actividades de los agentes económicos y además sirve, o digamos, entender cuál es la distribución desde el punto de vista de acceso al mercado, de los costos de transacción, de los costos de acceso, pues es una herramienta importante para planificar desde el punto de vista económico, social e incluso medioambiental. A esto le sumamos un segundo hecho y es evidencia reciente de la misión de transformación rural que muestra una necesidad importante de provisión de bienes públicos en el sector agrícola con el objetivo de mejorar la productividad. Parte de nuestra escala de producción es una escala de producción pequeña, poco tecnificada, usualmente aislada de mercados o con dificultad de acceso a mercado, y no solamente al mercado de productos, sino también a mercados de insumo. Entonces, ha habido desde diferentes documentos de política, COMPES y la misma misión de transformación rural, incluso organismos multilaterales, como un documento publicado por OECD en el 2015, donde se muestra que gran parte del estancamiento en la productividad agrícola ha sido resultado de la baja provisión en términos de bienes públicos. Entonces, el acceso a mercados es un bien público, pensándolo de manera simple desde el punto de vista de las carreteras. Entonces, lo que uno esperaría es que una mejora significativa en el acceso desde el punto de vista de las carreteras, pues debería tener un impacto específico sobre productividad, y ese impacto sobre productividad de alguna manera se tiene que relacionar en la forma como se está usando la tierra. ¿En qué medida? En la medida que, de nuevo, menores costos de transacción deberían cambiar los precios relativos de los bienes, deberían aminorar los costos de acceso a mejores insumos y los costos de acceso, por ejemplo, a fertilizantes y tecnología, que pues impactarían directamente la productividad. Unos datos o unos comentarios más específicos de nuestro contexto, entonces, que ya lo mencionaba, y el primero es, hay una baja productividad agrícola en Colombia, y esta baja productividad, digamos que es histórica, y cuando uno mira las estimaciones se ha estancado más o menos desde mediados de los 90, no hay un crecimiento significativo en la productividad agrícola. Y cuando se ha intentado documentar o cuando se habla de cuál es la razón de esa baja productividad agrícola, es
básicamente porque nuestra estructura productiva agrícola es predominantemente de economía familiar o de agricultura familiar, de pequeños agricultores, de nuevo no tecnificados y con bajos niveles de inclusión en los mercados, y esa gran incidencia de una economía de subsistencia, pues ha terminado por una mala distribución un mal uso del recurso tierra. Y muestra de ello es que cuando vemos la frontera agrícola o revisamos los datos muy ricos para el caso de Colombia que publica la UPRA o el IGAC, llegamos a conclusiones como, por ejemplo, que hay un gran porcentaje de tierra que no es utilizada, gran parte de la frontera agrícola con potencial en unos productos específicos no son utilizados, y otras porciones de tierra probablemente con menor calidad están siendo sobreexplotadas. Cuando uno suma esos dos indicadores, la conclusión es que alrededor del 30% de la tierra en Colombia sufre un problema de misallocation, de mala distribución, de mal uso, de uso inadecuado de la tierra desde el punto de vista del potencial que esta tiene. Entonces tenemos un problema de pequeños agricultores donde esa falta de instrumentos o de bienes públicos puede estar generando parte del problema de misallocation o de mala distribución de la tierra. Entonces, y a eso sumado los bajos niveles de conexión entre los municipios o los bajos niveles de conexión al mercado. Desde ahí, sumando un poco esos hechos, nosotros llegamos a plantear este ejercicio, donde básicamente lo que queremos ver es en qué medida los agricultores que están localizados en lugares que tienen un mejor acceso relativo a la tierra, pues tienen patrones de uso de la tierra diferentes que pues van a repercutir en sus niveles de productividad y por lo tanto pues en la calidad de vida de las zonas rurales en Colombia. Para esto, ¿qué hacemos nosotros? Pues trabajamos en dos líneas. Lo primero es construir unos índices de acceso a mercado que han estado desarrollados no solo pues, en esta literatura digamos, de economía agrícola, sino también, digamos, heredada del comercio internacional. Entonces, utilizamos unas medidas supremamente estándar de acceso a mercado y vemos digamos que al día de hoy más una correlación y unos patrones. Estamos trabajando en extender un poco el ejercicio e identificar de qué manera podemos tener alguna variación exógena relevante que nos permita tener unas conclusiones un poco más fuertes sobre lo que estamos haciendo, pero ver en qué medida esto está afectando el uso de la tierra. Y el uso de la tierra desde una visión, digamos, multidimensional en el sentido que por el gran detalle que tiene el censo agropecuario, pues podemos medir uso de la tierra para propósitos agrícolas, uso de la tierra para propósitos de pastos, que es potencialmente uso pecuario, usos para infraestructura que pues, de alguna forma se puede asemejar a tecnología o tecnificación, y otros tipos de uso y tipos de uso adicional que se puede dar a la tierra. Aquí, en principio, al suelo. En principio no estamos incluyendo, por ejemplo, usos recreativos que también podemos tener evidencia en que en la medida que se van expandiendo las ciudades y se va aumentando el acceso a ciertas zonas rurales, pues también hay otros tipos de usos no productivos que pueden ser relevantes, no productivos desde el punto de vista agropecuario. Parte del ejercicio inicial que habíamos hecho y que creemos es una pequeña contribución, es entender un poco, tener ese mapa del acceso a mercados que pues más o menos por la centralidad que conocemos de nuestro país nos podemos imaginar cómo queda, pero es parte del ejercicio que hacemos. Y además de analizar los usos de la tierra, también extendemos el ejercicio a entender en qué medida el acceso, si es cierto todas estas hipótesis que he venido contando desde el principio, un mayor acceso a la tierra, mayor acceso a mercados, pues debería disminuir la incidencia de la agricultura familiar y también una menor tendencia hacia el autoconsumo. Es decir, pues el mayor acceso a mercados, pues digamos que debería no solo tecnificar el proceso productivo, sino también dar un mayor acceso al mercado de productos y por lo tanto reducir el autoconsumo. Algunos resultados preliminares que encontrábamos acá. Digamos que en principio podría ser
choqueante o no, dependiendo si lo vemos a la luz del de el modelo canónico de Van Tunen al respecto, que ya lo voy a contar un poquito en la literatura relacionada. Pero ese primer resultado que obtenemos es que un mayor acceso a los mercados o un mayor nivel de influencia en los mercados. Aquí me adelanto también un poco, nosotros tomamos en cuenta dos medidas diferentes, una medida clásica de acceso basada en la distancia y una medida que además de la cercanía al mercado también incluye el tamaño del mercado y eso, por esto toma esta forma de influencia de mercado. Están relacionados con menores intensidades de uso de la tierra para propósitos agrícolas y pecuarios. Y lo que sí encontramos es que hay una menor incidencia de la agricultura familiar y del autoconsumo. Entonces, al final, el acceso a mercado reduce la agricultura familiar, pero al parecer no está intensificando la actividad agrícola como se espera en la literatura, digamos en la literatura pionera un poco en esta línea, sino que está esa reducción, y es lo que estamos trabajando ahora, hay una reducción en el uso agrícola de la tierra y pues, ¿cómo podemos leer esto? En principio puede ser con unos usos alternativos que está teniendo el suelo o el mayor acceso a mercados también genera unas oportunidades alternativas a la agricultura que pueden estar tomando los hogares. Estos resultados, digamos, si resultan ser suficientemente fuertes, pues nos puede dar pistas muy importantes sobre todas estas políticas que se están realizando en términos de infraestructura, porque si lo que se espera es que con la mayor infraestructura haya una intensificación y una mayor productividad del campo, pero esto lo que está haciendo es expulsar parte de la agricultura familiar por otro tipo de actividades económicas que pueden realizar los hogares, pues habría que reevaluar parte de ese ejercicio o revisar cuáles son los incentivos que puede haber detrás de este tipo de políticas. De ninguna manera esto implica que no se necesite infraestructura, solo que por las características que tiene nuestra estructura productiva del sector agrícola, pues genera estos resultados un poco, digamos, contrastantes con lo que uno pudiese esperar. O digamos que no hay una unidireccionalidad en el sentido de que mejor infraestructura va a repercutir necesariamente en una agricultura más grande, probablemente sí más productiva, pero no más grande. Al final espero que discutamos parte de estos resultados también. En cuanto a una literatura relacionada, pues la literatura, digamos, pionera viene del modelo de von Thunen. Von Thunen básicamente, en un modelo muy sencillo, reporta una relación negativa entre los costos de transacción y el nivel de intensificación de la actividad agrícola. Y otra literatura, digamos, que se expandió a la economía urbana y al comercio internacional, o que hace parte, digamos, de ese gran cuerpo de literatura, es los cambios o las repercusiones que tiene un mayor acceso a la tierra o un mayor acceso a mercados, perdón, aquí es realmente acceso a mercados, sobre el valor de la tierra. Hay una valorización de la tierra y por lo tanto una explotación más productiva de la misma. Hay un segundo cuerpo de la literatura que lo que ha hecho es tratar de encontrar explicaciones a esa mayor intensificación que reporta este modelo de von Thunen. Y pues lo que se ha encontrado es que la mayor intensificación se debe, por ejemplo, a una reducción en el precio de los insumos y por lo tanto un uso de fertilizantes que son mucho más, digamos, apropiados para la actividad agrícola y por lo tanto se intensifica la actividad agrícola porque se hace mucho más productiva. Hay incentivos a aumentar el tamaño y a intensificar la actividad. Y otra literatura interesante, digamos, donde ya el acceso a mercados incluso va mucho más allá del tema de la distancia y se encuentra, por ejemplo, que el mayor acceso a mercados genera un aprendizaje que conlleva un mayor acceso a tecnología, un mayor acceso a crédito, un aprendizaje que el crédito es una herramienta importante desde el punto de vista productivo que de nuevo termina generando una mayor intensificación. En esta literatura tal vez hay un artículo que muestra una menor intensificación, que lo hace para estudia el caso específico de Belize y lo que encuentra, que es este artículo de Chomis y Gray, lo que encuentra es que una de las reacciones al mayor acceso a mercado es que hay unos usos alternativos mucho más productivos que por el contrario, en lugar de generar una mayor intensificación desde el punto de vista agrícola, lo que hace es generar incentivos a la deforestación, aumenta la deforestación y usos diferentes del suelo.
¿Cómo abordamos entonces nosotros el ejercicio? Pues como les comentaba al inicio, nosotros combinamos datos del Censo Nacional Agropecuario para Colombia del 2014. Este censo encuesta o tiene información de alrededor 2.9 millones de agricultores, de los cuales luego de hacer unos filtros sencillos de aquellos que se consideran UPAs, es decir, unidades de producción agropecuaria, hay otra parte de esos 2 millones que son de producción no agropecuaria, esas las excluimos del ejercicio, y validar alguna parte de la georreferenciación, más o menos con unas 35.000 observaciones, llegamos a 2.3 millones de unidades georreferenciadas. Para estas unidades utilizamos diferentes niveles o diferentes medidas de coberturas de la tierra y adicionalmente calculamos el porcentaje de uso que tiene cada una de ellas. Esta información la combinamos con una información adicional, en particular información sobre clima. Esta información es bastante granular, es información que viene en unos rasters y es histórica entre 1970 y el 2000. Entonces utilizamos información promedio sobre precipitaciones y demás en unos raster que vienen granulados a 1 km² digamos, un celdas de 1 km². Entonces tenemos información muy granular que podemos relacionar con las coordenadas que tenemos para el caso de la georreferenciación. Adicionalmente, utilizamos información de la FAO sobre calidad de los suelos, que este está a un nivel un poco menos granular, a 30 km², e información socioeconómica para los diferentes municipios. Aquí una muestra del conjunto de variables que utilizamos dentro del ejercicio, más como controles que vienen de estas fuentes finales que les estaba mostrando. ¿Qué hacemos nosotros con la información o la información proveniente del censo? Pues básicamente el censo nos permite clasificar el uso de la tierra de manera bastante amplia. Entonces, lo primero que hacemos es un cálculo de la tierra utilizable, parte del suelo que no es utilizable porque viene reserva natural para propósitos agropecuarios, o bien es infraestructura no agropecuaria, otro tipo de infraestructura, o bien se utiliza como fincas de recreo y demás. Entonces, todo eso lo excluimos del área potencialmente utilizable. Y el área potencialmente utilizable la dividimos en 3 partes. La dividimos en el área que está en uso, y el uso entonces es uso en cultivos, uso en infraestructura y uso en pastos. Y calculamos un indicador muy sencillo que es el porcentaje entonces del total de la unidad productiva que potencialmente se puede usar. Y luego esa área utilizable también la medimos en términos de cuánto se usa en agricultura y cuánto se usa y cuál es el porcentaje de uso en pastos. Estos son nuestros indicadores básicos de uso de la tierra. Y lo que hacemos es relacionarlo entonces con unas medidas de acceso al mercado. ¿Cuáles son esas medidas de acceso al mercado? Esas medidas son que usualmente se han construido a partir de la distancia a un mercado relevante. Para nosotros, en este caso, que tenemos los 2 millones de coordenadas, utilizamos como mercado relevante aquellos municipios que tienen una población de más de 50.000 habitantes. Seguimos un poco este artículo que hace un mapeo, de hecho, a nivel mundial de acceso a mercado. Y para construir de los 1.124 municipios que tenemos en Colombia, hay 108 que cumplen con esta característica. Además, pues no consideramos como mercados separados, por ejemplo, las áreas metropolitanas, es decir, no sé, Envigado y Medellín tienen cada uno más de 50.000, pero entonces lo que hicimos, las áreas metropolitanas fueron agrupadas y esto nos da en total aproximadamente unos 100 mercados relevantes en el país, y a partir de ahí calculamos este índice de acceso, que es el acceso de la UPA I ubicada en el municipio J al mercado relevante K, que es una medida de acceso relativo con respecto al promedio. Aquí me faltó una ñ abajo, es con respecto al promedio. Y el acceso se mide a partir de esta función, una función negativa de la distancia, de modo que cuando la distancia es 0, el acceso es 1, es decir, si estoy ubicado en Bogotá, tengo pleno acceso al mercado, y a medida que me voy alejando, pues el acceso va decreciendo. Entonces esta medida de acceso es una medida entre 0 y 1, y
el índice de acceso pues es una medida relativa con respecto a la media, con respecto al 1. Entonces, si es mayor a 1 es que tengo un mayor acceso que el promedio, si es menor a 1, un menor acceso que el promedio. Hace un rato también hablábamos de una medida de influencia de mercado. Básicamente lo que hacemos es combinar la medida de acceso con dos indicadores adicionales, con la densidad poblacional y con la capacidad adquisitiva que tiene el mercado. Entonces, lo que hacemos es, para la agricultura no solamente es importante tener acceso a un mercado, sino qué tan grande es, eso lo medimos con la densidad, y cuál es la capacidad de compra que tiene ese mercado. Y a partir de ahí entonces encontramos este segundo indicador que es el MII, el indicador de influencia. ¿Sí? Andrés, Decime. son las 11:30, creo que pues Ok, trata ok. No, no, de pero acabar para dar espacio a las íbamos, conclusiones. íbamos 10 minuticos atrasados, ¿cierto? Ok, Me listo, demoro, me demoro en 5 minuticos acá, pero gracias, David, importante, vale. gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estimamos unos modelos muy sencillos. Básicamente tomamos los indicadores de acceso al mercado, perdón, tomamos los indicadores de uso de la tierra y los correlacionamos con esos indicadores de uso del mercado que están denotados acá como una función de la distancia y un conjunto de variables z, que no es otra cosa que esos variables adicionales de densidad y capacidad de poder adquisitivo. Un poco desde el punto de vista de las estadísticas descriptivas, miramos un promedio en términos de los usos de la tierra, como para hacernos un mapa. Acá tenemos que en promedio las UPAs tienen un 82% de la tierra que es utilizable y un 68% de esa tierra se usa de las que usan la tierra desde el punto de vista agrícola, tiene uso agropecuario. Este es el uso que está en cultivos y este es el otro tipo de usos que se encuentran. Adicionalmente las clasificamos según distancia y acá entonces lo que encontramos es que a medida que aumenta la distancia, es decir, que aumenta el costo de acceso, vemos que crece el indicador de uso agrícola. O dicho de otra forma, a medida que mejora el acceso, se disminuye el uso agrícola. Y esto es parte pues de la conclusión que les comentaba hace un rato. Cuando mapeamos esos indicadores de acceso a la tierra, los indicadores de acceso a mercados, perdón, pues tenemos este mapa que está acá que nos muestra, como les decía, esas centralidades. Obviamente la cercanía de las áreas metropolitanas están pintadas de rojo, tienen un mayor acceso, pero vemos pues unas zonas amplias en las cuales no hay un acceso tan importante. Y cuando lo correlacionamos con influencia, pues digamos que el mapa es bastante similar. Hicimos lo mismo con los datos de uso de la tierra. ¿Y qué vemos en estos datos de uso de la tierra? En más rojo es un uso más intensivo. Entonces, vemos usos más intensivos de la tierra, una tierra utilizable muy alta por acá en las zonas del Pacífico y en esta parte de la zona oriental, una menor proporción de uso alrededor de los Andes, donde están las principales ciudades. Y cuando miramos cuál de ese uso es agropecuario, cuál de ese uso es en cultivos, pues encontramos una intensificación relativamente más grande alrededor de estas pequeñas ciudades en los Andes y el Pacífico. Entonces, en el Pacífico tenemos un uso agropecuario un poco más intensificado, pero un menor acceso al mercado si nos acordamos del mapa anterior. Y adicionalmente, pues que esto tampoco es muy raro, cuando miramos el uso en pastos, que es potencialmente pecuario, pues vemos que acá al oriente hay un uso mucho más intensivo en esta línea. ¿Qué dicen nuestros resultados? Y me va a tomar acá un par de minutos más. Reportamos resultados para el índice de acceso y para el índice de influencia, teniendo en cuenta la parte que es utilizable, la parte que se utiliza en cultivos y la parte que se utiliza en pastos. Y básicamente lo que encontramos es que un mayor acceso está relacionado con una menor proporción de la tierra que se utiliza, un menor uso desde el punto de vista agropecuario, lo cual creemos, está explicado con la discusión que hicimos un poco al inicio, de un mayor uso potencialmente pecuario. ¿Por qué decimos potencialmente pecuario? Porque lastimosamente no sabemos qué parte de la tierra se está utilizando exactamente para usos pecuarios. Lo que podemos decir hasta este punto es que por lo menos es tierra utilizable que no se está usando en cultivos y que dado que son pastos potencialmente se puede usar para estos propósitos. El segundo resultado interesante que me gustaría resaltar acá es que cuando miramos también una medida de agricultura familiar, es decir, cuántas personas que están dentro del hogar, están trabajando en la unidad productiva, pues vemos una reducción con el acceso a mercados
Y cuando utilizamos dos medidas diferentes de autoconsumo, es decir, si el hogar autoconsume o además de autoconsumir tiene unos usos diferentes, por ejemplo, trueque entre sus vecinos agrícolas y demás, también disminuye, lo cual muestra que en efecto hay una, digamos, una relación negativa entre el mayor acceso al mercado y estas medidas de agricultura familiar, lo cual pues no necesariamente se contradice con el ejercicio anterior. ¿Cuáles son las conclusiones? Acá un poco parafraseando lo que teníamos al inicio, pues que hay un mayor acceso a mercado está relacionado con una menor intensificación de la actividad agrícola, pero al mismo tiempo pues sí está relacionada con un menor uso relativo, una menor incidencia de la agricultura familiar y del autoconsumo. Un poco la agenda que estamos trabajando en este momento, pues mejorar estas medidas de acceso, podríamos no solo utilizar la distancia, que es una medida muy perfecta, sobre todo con la geografía que tenemos, estamos trabajando en utilizar los tiempos de desplazamiento, en una medida de exogeneidad que nos permita tener un instrumento clave, como por ejemplo los cambios en las avenidas o la variación espacial que podemos encontrar en ese mapa de acceso, y en explorar parte de la heterogeneidad que nos ayudaría a ubicar un poco más estos resultados o a contrastarlos con lo que se ha encontrado en la literatura. Y bueno, muchas gracias. Qué pena, creo me rodeé un par de minutos más de los 20. Y pues nada, quedo atento a las preguntas. Creo que ahora vienen los comentarios de parte de José. Bueno, buenos días. No sé si me escuchan. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Este es un trabajo pues muy interesante y muy importante para la política pública. Indudablemente, una de las demandas, digamos, que se oye de manera recurrente en la discusión pública en Colombia con respecto al desarrollo de la agricultura colombiana y del desarrollo rural es el mejoramiento de las vías terciarias, precisamente porque eso está, digamos, claramente en la mentalidad general de los productores y de los hacedores de política, de que vía mejoramiento de las vías terciarias va a impactar positivamente pues en la productividad y en la generación de valor agregado para los productores. Entonces, pues estos resultados que muestra el trabajo de Ricardo, Andrés y Mariuri son bien interesantes porque lo dejan a uno un poco como sorprendido de que está mostrando una relación más bien negativa en ese sentido. Quería hacer mención que no vi en la literatura reseñada que hicieron los autores un trabajo que me parece que da unas pistas muy interesantes de por qué razón se obtiene este resultado. Es el trabajo de maestría para graduarse de la maestría de la Universidad de los Andes de 2018 de María Adelaida Ortega, que pues tuve la oportunidad de ser jurado de esa tesis. Y en síntesis, pues ella con información de la ELCA, con varios datos, digamos como haciendo un ejercicio de mirar, haciendo un análisis de impacto de cambios en el mejoramiento de las vías en varios momentos en el tiempo, hizo un análisis para analizar precisamente qué estaba pasando con la productividad agrícola. Obviamente no es representativo del país, o sea, es una muestra mucho más limitada, pero es muy interesante porque encontró resultados parecidos a los que ustedes están aquí reportando. Y me parece que el trabajo de ella da una luz de algo que posiblemente puede ser importante para el trabajo posterior que ustedes van a desarrollar, y es, son dos elementos que yo planteo. Uno que viene del trabajo de María Adelaida, que es cuál es el impacto del mejoramiento, digamos, del acceso a mercado
en una dimensión que creo que no está analizada en el trabajo de ustedes y que es fundamental, y es el impacto que tiene en el mercado laboral, en la dimensión del mercado laboral, entendida como un mejoramiento en el acceso al mercado, en el acceso, pues aquí yo cambiaría el término de acceso al mercado, es el acceso a oportunidades laborales en los centros urbanos más cercanos, o digamos producto del mejoramiento de las vías, en este caso concretamente el mejoramiento de las vías, lo que puede generar es un trade-off en donde, si bien el mejoramiento de la vía facilita, abarata los costos de los insumos para desarrollar la agricultura y posiblemente el acceso a tecnologías, etcétera, hay un trade-off y resulta que dependiendo de la función de producción que se tiene en la agricultura, puede ser muchísimo más atractivo que los miembros de esa agricultura familiar empiecen a migrar a esos centros urbanos, y entonces pues es una posible explicación de por qué la agricultura, en vez de crecer, lo que está sucediendo es que empieza esa a decrecer. Eso por un lado, y por otro lado, lo que ustedes sí mencionan en su presentación, y es usos alternativos que pueden ser interesantes, como pues los desarrollos pues, de la, digamos, la expansión de las mismas ciudades a áreas cercanas que anteriormente estaban dedicadas a la agricultura. Entonces, pues esa temática me parece que es interesante, porque en el trabajo de ella sí resalta que ese fenómeno se le presenta cuando cuando el mejoramiento de las vías es, digamos, en zonas no muy alejadas de los centros urbanos. Ya cuando el mejoramiento es en la ruralidad más profunda, ahí sí se obtiene un resultado positivo de mejoramiento de la productividad agrícola. Es decir, haciendo como ese análisis costo-beneficio, resulta que en ese caso no es tan sencillo la migración, digamos, de la mano de obra familiar a las ciudades, entonces, porque en todo caso sigue siendo un poco lejana, entonces el costo de esa migración es un poco más alto, y en ese sentido la agricultura se puede desarrollar. Entonces ese es un punto importante, pero yo quería, digamos, adicionarle a eso que es fundamental en el análisis mirar cuál es como la función de producción de esa agricultura, porque eso que estamos diciendo es como muy válido para lo que es la agricultura familiar andina, digamos, de la zona andina donde tenemos la mayor población. Pero posiblemente si hacemos un análisis un poco, digamos, con pinzas, en donde podamos distinguir varias distintas funciones de producción de la agricultura, pongo como ejemplo el tema de la altillanura colombiana, en donde allá en esa región tenemos más bien una escasez relativa de mano de obra, una abundancia en tierra, y posiblemente pues los desarrollos productivos que son viables requieren inversiones de capital importantes. Para ese tipo de agricultura, con toda seguridad, el mejoramiento de las vías, o el mayor acceso al mercado, posiblemente va a generar un desarrollo que sí es de mayor productividad y de mayor crecimiento. Entonces, ese es como mi comentario, digamos, central al trabajo. Creo que es fabuloso lo que ustedes han hecho de sacarle el jugo a toda esa información del Censo Nacional Agropecuario, que tiene una tremenda, pues ahí hay una información valiosísima, y creo que obviamente allí no es tan fácil meterse con el tema de
digamos, la ventaja del trabajo de esta niña, María Adelaida, en este trabajo es que se pudo hacer la comparación, digamos, en dos momentos en el tiempo. El análisis con el censo, pues es un corte transversal y simplemente, pues es la forma, digamos, de poder analizar, pero creo que esto podría, digamos, dar algunas pistas para el trabajo que ustedes van a continuar desarrollando. Y ya para terminar, un último, digamos, también comentario, digamos, de sutileza, es que hay que tener en cuenta, cuando se habla de acceso a mercado, como hay productos que son productos de exportación, netamente de exportación, y en ese caso voy a hablar con nombre propio del caso del café, el concepto, digamos, de acceso a mercado, hay que tener una pequeña diferenciación en ese sentido, porque el acceso a mercado posiblemente es el acceso a una red logística que facilite, digamos, la exportación, que pueda, digamos, que haya un puerto seco relativamente cercano, es realmente el mercado fundamental para los productores de un producto que es eminentemente de exportación. Pero eso quería hacer esa precisión. Esos son mis comentarios. Yo en la parte econométrica no me meto. Yo confío en ustedes, son excelentes econometristas. Es más un comentario de carácter un poco como conceptual y que creo que tiene importancia desde el punto de vista de la política pública. Muchas gracias, José. Sí, para todas esas hipótesis que nos estás contando, o sea, tomamos nota y es lo que creemos que puede enriquecer más el ejercicio para que no se quede como una exploración un poco de relaciones o de links sin explicaciones. El tema del mercado laboral al día de hoy lo tenemos como hipótesis, creemos que puede ser lo que está pasando. No tenía referenciado el trabajo de María Adelaida, lo vamos a tomar muy en cuenta. La diferenciación también sobre funciones, lamentablemente el censo no nos deja tener tanta información desde el punto de vista de tecnología, de la tecnificación. Bueno, nosotros habíamos hecho una categorización que eventualmente podemos usar, y el tema que mencionas del café es importante, no solo porque es ese acceso a mercado más pensando en economía de subsistencia, pero otra diferenciación clave que podemos hacer es en términos de exportable y no exportable. Volví a compartir acá y me voy a robar 30 segundos para mostrar algo. Estos son unos ejercicios que hicimos muy recientemente, que de hecho todavía no estamos, los estamos revisando, pero que puede dar líneas en esta idea. Ustedes se acuerdan que el efecto del acceso era negativo y era este valor más o menos que tenemos acá. ¿Qué hicimos nosotros? Lo que hicimos fue ver si había una diferencia entre aquellas UPAs, unidades productivas que tenían una baja intensidad agrícola, donde el costo de oportunidad de dejar la actividad es relativamente bajo, y qué pasa si lo comparamos con una UPA muy agrícola, una UPA con un alto uso, con un alto uso agrícola. Y ahí encontramos esta diferencia importante. Las UPAs que tienen un uso del suelo por debajo del 20%, hay un efecto negativo, es decir, estas son las que ese mecanismo mercado laboral puede estar actuando de manera importante. Y las UPAs que tienen un efecto mayor, digamos, acá todavía con todos los problemas de endogeneidad del caso, pero por lo menos esto es una idea inicial de aquellas que son muy agrícolas, que tienen una alta incidencia de la actividad agrícola, tienen un efecto positivo, o sea, estas sí se intensifican. Entonces creo que aquí podemos tener unas primeras ideas, y donde además, en aquellas donde hay una mayor calidad del suelo, donde sería mucho más rentable esa intensificación, por ejemplo, si el efecto de los insumos más baratos fuera más grande que el efecto expulsión que pueda generar el mercado laboral, el impacto positivo es todavía mayor. Aquí midiendo calidad del suelo a partir de unos parámetros que encontramos en la FAO. Entonces, esto es una exploración que creemos puede ir en esa línea de comenzar a poner un orden en cuáles son las UPAs para las cuales puede prevalecer un efecto expulsión, no sé llamarlo así, en mercado laboral, y otras para las cuales puede ser, la intensificación puede estar explicado también porque tienen una función de producción o porque ya están muy intensificados, digamos, en términos de la actividad agropecuaria. En un último mensaje que quería hacer, y lo dejé por fuera porque esto no fue algo que entregamos en su momento al documento que
que José, y muchas gracias de nuevo por los comentarios, nos ha comentado, y es algo pues súper reciente en lo que estamos trabajando, y creo que ya podemos ir cerrando, está bastante pasaditos en el tiempo, pero les agradecemos muchísimo pues que casi todos han estado desde el principio de la sesión. Espero que haya sido provechosa la discusión. En mi caso, pues muy satisfecho de la participación y también pues de los comentarios recibidos, y en el caso pues de nuestro artículo con Ricardo y Marjorie nos va a servir muchísimo.